Buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra macroeconomía. Ya habíamos iniciado la clase anterior hablando de la macroeconomía y que tenía dos campos fundamentales de estudio. En este caso, lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el siguiente caso que tiene que ver con la crisis económica, ¿sí? Para lo cual decíamos que el crecimiento económico básicamente va a estudiar variables de ¿qué? Variables de producción, ¿no? Entonces, en el crecimiento económico, la variable más importante va a ser en este caso, ¿qué variable? La variable producción. Por eso, yo inclusive les hice una diferencia entre lo que era crecimiento económico y lo que era, hablamos de desarrollo económico, ¿no? O sea, ¿para qué estudiamos el crecimiento económico? Para ver realmente qué tanto está produciendo el país. Y se supone que lo que produce el país, cuantificado monetariamente, se va a convertir en el ingreso del país. Y ese ingreso del país se tiene que distribuir. ¿En qué se va a distribuir? En la sociedad. Va a ser de diferentes formas, ¿sí? Pero lo que vamos a buscar nosotros es, en este caso, crecimiento económico, pero lo voy a borrar aquí para que veamos esto. Entonces aquí es crecimiento económico, creo que solo lo mencionamos, no me acuerdo bien, versus desarrollo económico. Si ya lo vimos, pues bueno, lo vamos a repetir, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de desarrollo económico, ¿sí? Por ende, tiene que haber crecimiento, porque si no hay desarrollo es que no hubo crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo económico, creo que sí, la clase pasada se mencionó en relación a la calidad de vida. O sea, cuando hablamos nosotros de desarrollo económico, estamos hablando de calidad de vida de la sociedad, ¿sí? ¿Se acuerdan que inclusive yo les decía, el padre de la macroeconomía es Keynes, pero su teoría se aplica más en ¿dónde? En las economías desarrolladas, porque para él, según él, su multiplicador keynesiano dice que el ingreso de las personas, si varía, si se incrementa, la gente tiende a consumir menos y a ahorrar más. Y yo les decía, eso es para una sociedad capitalista, pero ¿qué pasa con nosotros? En donde más del 60% de nuestra población es pobre, ¿no? O extrema pobreza, 20 millones. Entonces, en la medida en que nosotros tuviéramos ingreso, ¿qué pasa? Pues lo vamos a destinar a consumir bienes y servicios, pero ahora ¿de qué? Con calidad, ¿sí? Bueno, entonces para que se pueda dar esto, algo muy importante es que aquí tiene que ver crecimiento de la economía. ¿Cuál es la variable que más estudiamos? Ahorita vamos a ver que hay varias, pero la que más estudiamos aquí es el Producto Interno Bruto. Si este Producto Interno Bruto crece y está cuantificado en dinero, quiere decir entonces que el gobierno tiene suficientes recursos como para cumplir ¿qué? La calidad de vida. Hay muchos países y uno de los ejemplos clásicos era, hasta claro, antes de la pandemia, como los países, por ejemplo, sudamericanos, como en el caso de uno ¿cómo les diré? Clásico, era Brasil. Dice, Brasil era uno de los países que su crecimiento económico es alto. Pero ¿por qué existen las dichosas favelas? ¿Por qué? Porque no hay una buena distribución de ¿qué? Esta producción se convierte en ingreso, entonces hay una mala distribución de esos ingresos. ¿En dónde?
en la sociedad, ¿sí? ¿Qué pasa también aquí, ¿no? Por años, ¿no? Si analizamos la información, nuestra producción ha crecido, pero ¿qué ha pasado con ese dinero, con ese ingreso? No ha llegado o no ha alcanzado, ¿no? Porque también si no alcanza, ¿qué se hace? Se pide un préstamo, ¿sí? Para poder cubrir las necesidades del país. Eso más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, aquí cuando nosotros vamos a buscar el crecimiento económico, ¿sí? Entonces yo les decía, vamos a estudiar, básicamente estudiar que la producción del país, o sea, la producción nacional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la producción nacional, vamos a ver varios tipos. Vamos a empezar primero por la producción nacional bruta. ¿Cómo podemos definir la producción nacional bruta? Son todos los bienes y servicios de demanda final. De demanda final, generados demanda final, son todos los bienes y servicios de demanda final generados en el país, ¿sí? En el país, generados en el país, así en general. Todo lo que esté dentro del país, eso es Producto Nacional Bruto. No nos importa el origen, sin importar el origen, ¿sí? O sea, no importa el origen. Entonces, otra de las cosas, toda la sumatoria de la producción, o sea, producción, recuerden que estamos hablando nacional, va a ser igual al ingreso. O sea, si producimos, por ejemplo, que fuera 100 toneladas de trigo y el trigo, la tonelada 100, cuesta, por decir algo, nada más 100, entonces quiere decir que el ingreso es 10,000, ¿sí? Punto. Entonces, pero tiene una fórmula. El Producto Nacional Bruto va a ser igual a ¿qué? A ese ingreso más la depreciación más el subsidio. Y más impuestos, no, sería ingreso más depreciación, bien, más impuestos indirectos. A ver, lo voy a hacer más chico para que entre todo ahí. Entonces voy a tener Producto Nacional Bruto va a ser igual a I, que es el ingreso, más depreciaciones, más depreciación, más impuestos indirectos, más impuestos indirectos, menos subsidios. Menos subsidios. Generalmente lo van a encontrar así, la formulita. Producto Nacional Bruto va a ser igual al ingreso menos la depreciación, menos impuestos indirectos, más la depreciación, más los impuestos indirectos, menos el subsidio. Entonces, ¿de dónde viene este ingreso? ¿No? Ya les acabo de decir acá, la suma de todos los bienes y servicios que se generó en el país, cuantificado monetariamente, eso se va a determinar como, o se va a denominar en este caso como ingreso. ¿Qué viene a ser la depreciación? A ver, entonces vamos a analizar uno por uno. Entonces, el ingreso va a ser igual a la sumatoria de la producción, ¿sí?
de todos los bienes y servicios generados en el país en un periodo determinado. ¿Estamos? O sea, está cuantificado monetariamente y aparte para un periodo determinado. Otra, ¿qué es la depreciación? Depreciación, ¿qué quiere decir? Es la pérdida de valor de un activo fijo, ¿por qué? Por el uso. Entonces, ¿qué adquieren las empresas? Pues las empresas adquieren maquinarias, ¿no? Equipo de oficina, equipo de transporte, computadoras. O sea, ¿quiénes entonces? Depreciación, las empresas y el gobierno, ¿sí? Edificios. Entonces, dice que sufre depreciación, que hay que tomar en cuenta esa pérdida de valor por el uso de ¿qué? Del activo fijo. ¿Y cuál es el activo fijo? Maquinaria, herramientas, equipo de transporte, computadoras, edificio, ¿sí? Ahora dice impuesto indirecto. ¿Por qué se dice impuesto indirecto? ¿Sí? Se dice impuesto indirecto porque no va a depender de ¿qué? De los ingresos de la persona. Así yo gane, por ejemplo, 5,000 pesos y la maestra gane 30,000 pesos, si nosotros queremos, por ejemplo, comprarse, no sé, un televisor que cueste 4,500, ¿no? A lo mejor yo cada mes voy a ahorrar 500 pesos y me tarde 9 meses en juntar los 4,500. Y la maestra, pues en una quincena ya, o en su primer mes ya tiene el dinero y lo adquiere. Si lo vamos a comprar, a mí me van a cobrar 4,500 más el IVA. A ella le van a cobrar 4,500 más el IVA. Entonces, ¿qué está pasando? No importa el ingreso de la persona. Por eso se llama indirecto, ¿sí? O sea, este impuesto indirecto, ¿sí? Lo voy a poner aquí. No depende del ingreso de las personas. Aquí no es que tú ganas más y entonces tú vas a pagar más IVA, o tú ganas menos y vas a pagar menos IVA. Ahí el impuesto no depende del ingreso de la persona, ¿sí? Este tipo de impuesto, el ejemplo clásico es que el IVA. Y siempre lo va a pagar, lo paga el consumidor, ¿sí? ¿Qué tenemos después? ¿Qué es un subsidio? Subsidio. El subsidio, ¿quién lo da? Es en esto una transferencia que realiza ¿qué? Que realiza el gobierno, en este caso, a determinada actividad. Por ejemplo, un subsidio que existe actualmente en el transporte. Dice que el boleto del metro debería costar aproximadamente como 10 pesos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un boleto del metro? No sé. Uy, estamos como los políticos. Hablamos de
del consumo del, ¿cómo se dice? De la gente, ¿no? Del salario, que con 100 pesos o 120, ¿no? De la canasta básica, y cuando le preguntan a uno, ¿y qué cuesta un kilo de tortillas? Decimos, así estoy yo ahorita. Miren, o sea, el subsidio es entonces, vamos a decir que parte del costo del producto o del servicio lo absorbe que, en este caso, el gobierno, ¿no? Entonces el boleto del metro dice que debería costar aproximadamente 10 pesos. ¿Cuánto cuesta? 5 pesos. ¿Quién está absorbiendo los otros 5 pesos? El gobierno, ¿no? O como las tortillas, ¿no? Entonces, me está contorreando la maestra. La gasolina también se subsidia. Ajá. O sea, debería costar más. 20 pesos, ese sí me la sé. ¿Por qué sabe que está 20 pesos? Porque le llena. No, está 20.69 aquí en la esquina. Pero bueno, entonces subsidio quiere decir eso, transferencia que realice el gobierno a determinada actividad, ¿sí? En donde, voy a poner como ejemplo, el boleto del metro, realmente su costo debería ser 10 pesos. El público paga, ¿cuánto? 5 pesos. Entonces el gobierno subsidia 5 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería el subsidio? Generalmente, a fin de año, ustedes han oído que se reúnen para autorizar el ingreso y el gasto público, ¿no? Inclusive hasta se amanecen ahí, en donde se presenta el ingreso el ingreso público, el gasto público, ¿no? Y entonces cada una de las empresas, todas que pertenecen al gobierno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen su presupuesto. Entonces, en ese presupuesto, vamos a suponer como en el caso del metro, va a decir, yo requiero, por poner una cantidad nada más, ¿no? Dice, yo requiero como presupuesto, por decir algo, que haya sido para el 2021, 1,000. Pero yo tengo como ingreso la venta de boletos. Y vamos a suponer que por venta de boletos yo obtenga 600, ¿sí? Entonces, pero dice ellos, con 1,000 yo pago salario nómina, ¿no? Pago mantenimiento y a lo mejor está contemplado la construcción de un tramo del metro, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuánto ellos tienen como ingreso por venta de boletos? 600, ¿sí? Entonces el gobierno lo que va a hacer es transferirle ¿cuánto? Los 400 que le hace falta para que el boleto siga costando ¿cuánto? 5 pesos, ¿sí? Y así lo hace en varias actividades, ¿estamos? Entonces ahí ya tenemos cómo determinas el ingreso, la sumatoria de toda la producción de bienes y servicios cuantificado monetariamente, entonces se convierte en ingreso. La depreciación es pérdida de valor de todos los bienes que están dentro de lo que se considera activo fijo. Más adelante, inclusive ustedes lo van a aprender en otras materias, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta la ley del impuesto sobre la renta. Los impuestos indirectos, como ya le dije, no depende del ingreso de la persona. En este caso, es un impuesto indirecto porque lo paga en este caso el consumidor. El subsidio, entonces, son transferencias o gastos que el gobierno va a absorber para que ese producto sea, también, ¿por qué lo hacen? Para que sea competitivo nuestro producto, ¿sí? Bueno,
Ahora vamos a ver Producto Interno Bruto, que es la variable que más se utiliza, ¿sí? Entonces vamos a borrar. ¿Qué? Debes que dejar la fórmula para que... Ahorita. Jóvenes, me dio risa, porque de pronto lo dudé, dije, yo sé que cuesta 5 pesos, pero ahorita me sentí como ese político que una vez dijo que con 800 pesos mensuales creo que se podía vivir. ¿No fue Anaya? ¿Ah? ¿No fue Anaya? Anaya, alguien dijo así, y decíamos, qué bárbaro. Bueno, entonces nuestra primera fórmula dice que nuestro Producto Nacional Bruto es igual a ¿qué? Al ingreso más la depreciación más mis impuestos indirectos menos el subsidio, ¿sí? Ahora vamos a tener Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Cómo definimos el Producto Interno Bruto? Dice que va a ser igual que el otro, ¿no? A lo mejor viene a ser la sumatoria, igual, sumatoria de todos los bienes y servicios de demanda final, en este caso, que genera el país, y dice internamente, que genera el país internamente en un periodo determinado. ¿Sí? Algo que quizás en el anterior no hicimos hincapié fue que recuerden que la sumatoria, esta sumatoria de todos los bienes y servicios, esta sumatoria se hace ¿qué? Se hace en forma monetaria. Generamos bienes y servicios, eso ya sabemos, de demanda final, forzoso, demanda final. O sea, quiere decir que ya, por ejemplo, como que un coche, pero ya el coche como tal, ¿sí? Un auto, pues, no vamos a hacer la sumatoria del acero que una empresa hizo, o la transformación de otra empresa que ya lo convirtió en lámina, hasta que llega a la ensambladora de coche. No, nosotros aquí lo que se suma ya es lo que el consumidor, ¿sí? Al consumidor final que soy yo. O sea, ¿qué compro yo? Por ejemplo, esta blusa, el zapato, o sea, los lentes, ¿no? Pero no se va a cuantificar lo que costó la tela cuando se hizo el algodón o no sé, lo sintético, pues la fibra sintética. No, se considera acá la sumatoria, pero los bienes, en este caso de demanda final. Algo también importante aquí es en un periodo determinado. Ese periodo, ustedes lo van a observar, se da generalmente en forma trimestral o anual. ¿Sí? Siempre hablan del primer trimestre, segundo, o sea, en forma trimestral o anual. Bueno, sí, ahí ya tengo entonces mi Producto Interno Bruto. Entonces dice que mi Producto Interno Bruto como fórmula va a ser igual a ¿qué? A mi Producto Nacional Bruto, a esto, menos los pagos a los factores del exterior. Lo voy a poner mejor todo completo, porque si no, menos los pagos
a los factores del exterior. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Este pago a los factores del exterior tiene que ver con ¿qué? Con las exportaciones y con las importaciones. Más bien sería aquí, más menos, que el saldo, bueno, aquí, esperen, lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué son las exportaciones? Son todos los bienes y servicios que un país, ¿qué hace? Vende al exterior, ¿sí? Aquí entonces, bienes y servicios, que se va a ¿dónde? Que se vende al exterior. O sea, cuando nosotros vendemos al exterior, llámese Estados Unidos, no decimos le vendemos a Estados Unidos. ¿Cuál es el término? Exportamos a Estados Unidos. Cuando nosotros compramos de Estados Unidos, no decimos, ay, que le estamos comprando a Estados Unidos. Decimos, le estamos importando. Igual, bienes y servicios, pero aquí para que se acuerden, es cuando se compra del exterior. Ahora, cuando yo compro y vendo afuera, aquí ya no utilizamos el peso, ¿no? Cuando estamos dentro del país, cuando estamos aquí en México, ¿qué decimos? Vamos a poner, vendemos y compramos, ¿no? Vendemos y compramos. Y aquí cuando vendemos y compramos, ¿qué utilizamos? Los pesos mexicanos. Aquí cuando exportamos e importamos, ¿qué hacemos acá? O sea, ¿con qué pagamos? Con una divisa. Generalmente la divisa a nivel internacional, el dólar, pero puede recibir euros o también hay un acuerdo con algún país y lo haces en su moneda nacional. Dentro del país, o sea, dentro de México, cuando yo compro y vendo, ¿no? Aquí se paga ¿qué? Se paga un impuesto, que puede ser un impuesto, en este caso, indirecto, como el IVA, o puede ser un impuesto directo, como el impuesto sobre la renta. Acá, cuando es fuera, ya no hablamos de impuesto. ¿De qué hablamos? Hablamos de aranceles. ¿Sí? Bueno, como brevario cultural. Entonces tenemos que dice que el Producto Interno Bruto, regresando, Producto Interno Bruto, entonces es igual al Producto Nacional Bruto menos, a eso iba. Esta diferencia, ¿no? Esta diferencia entre lo que yo exporto, o sea, las exportaciones menos las importaciones, este saldo, ¿sí? Si este saldo es mayor, hagan de cuenta, vamos allá. ¿Y qué términos usamos? Cuando hablamos de exportación es una X con una rayita arriba. Cuando es importación, una M con su rayita arriba, ¿sí? En este caso, cuando la exportación es mayor que la importación, ¿sí? Vamos a decir que nuestra balanza comercial hay superávit. ¿Sí se ve? Hay superávit. Pero ¿qué pasa cuando yo compro más? Cuando mis importaciones son mayores que mis exportaciones, entonces mi balanza comercial va a ver que
déficit, ¿sí? Entonces, si hay déficit, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a restar. Pero si hay superávit, ¿qué voy a hacer acá? Lo voy a sumar. ¿Estamos? Entonces, aquí tengo mi Producto Interno Bruto, entonces va a ser igual a ¿qué? A mi Producto Nacional Bruto menos mis pagos a los factores del exterior. ¿Y qué es eso? Entonces, mi balanza, el saldo de mi balanza comercial. A ver, aquí lo voy a poner de otro color. Entonces, ¿qué es pagos a los factores del exterior? Entonces, aquí voy a poner el saldo de la balanza comercial. ¿Y cómo obtengo la balanza comercial? Aquí lo tengo, ¿no? Aquí está. Esto es mi balanza comercial, porque también hay la balanza de servicios. Aquí nada más estamos incluyendo los dos, ¿no? La balanza comercial. Entonces, ahí tengo mi Producto Interno Bruto. ¿Qué viene a ser ahora? Bueno, aquí quedaríamos entonces con esta fórmula, ¿no? Aquí sería entonces Producto Interno Bruto igual entonces a Producto Nacional Bruto menos los pagos a los factores del exterior. ¿Listo? Esa es mi siguiente fórmula. Y aquí está la primera, que fue mi Producto Nacional Bruto. Ahora vamos a ver el Producto Nacional Neto. Borro. Pero eso a ellos se les va quedando en la grabación, ¿no? Lo que pasa que en el semestre anterior lo que hacíamos era tomarle una foto para que les quedara, pues. Entonces ahora vamos a ya tenemos entonces Producto Nacional Bruto igual a el ingreso más la depreciación más los impuestos indirectos menos el subsidio. Producto Interno Bruto es igual al Producto Nacional Bruto, en este caso, menos el pago a los factores del exterior, ¿sí? Y ahora vamos a ver el Producto Nacional Neto, que va a ser igual al Producto Interno Bruto menos la depreciación. Menos la depreciación. O sea, dice que para que podamos tenerlo neto, entonces va a ser la depreciación. Sería Producto Nacional Neto menos depreciación. Entonces, que es Producto Nacional Bruto menos depreciación. Perdón. Producto Nacional Bruto y le quitas la depreciación y tienes lo neto. ¿Sí? Ahora, recuerden que le decía que todo lo que ha producido el país se va a convertir en ¿qué? En el ingreso, ¿no? Y en ese caso, el ingreso entonces, bueno, es que esto de la depreciación ya se los expliqué. Entonces, ahora vamos a ver ya no solo las cuentas de la producción, ¿no? Ahora vamos a hablar de ¿qué? Del ingreso, mejor le dejo acá el espacio y la explicación se los doy por acá, para que tengamos
ingreso nacional, tengamos ingreso nacional, ¿qué? ¿Qué es el otro? Privado. El ingreso nacional privado, el ingreso personal Ingreso personal disponible. y el ingreso personal disponible. Entonces, vamos a ver a qué es igual mi ingreso nacional. Entonces, el ingreso nacional Es igual va a ser igual al al Producto Nacional Neto Producto Nacional Neto, menos impuestos indirectos no, menos impuesto directo. Impuesto directo, ¿no? más subsidios. Impuesto directo más subsidio. Entonces el ingreso nacional va a ser igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos directos más el subsidio, ¿sí? Ahora, este impuesto directo, sí depende del ingreso de las personas. Y recuerden que cuando uno habla de persona puede ser persona física, persona moral, o sea, en ese caso yo, ¿no? O la empresa. Entonces, sí depende del ingreso de la persona. Sí, si tú tienes más, si tienes mayores ingresos o como empresa mayor utilidad, entonces, ¿qué pasa? Pagas más impuesto. Y entonces aquí tenemos como ejemplo el impuesto sobre la renta. ¿Sí? Entonces, dice que nuestro ingreso nacional va a ser igual a ¿qué? Al Producto Nacional Neto, que fue todo lo que se ha producido en el país, menos el concepto de depreciación. ¿Sí? Ahora, entonces, como todo se cuantifica monetariamente, este es ingreso nacional. Entonces va a ser igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos, ahora sí, directos, o sea, el impuesto sobre la renta, más el subsidio que se ha dado, ¿sí? Porque lo va a incrementar. Ahora, entonces aquí yo ya tendría Producto Nacional Neto, entonces, más impuestos directos menos subsidio. Entonces ahora voy a tener el ingreso privado. ¿Qué es el ingreso privado? Es la parte del ingreso nacional que reciben las familias y las empresas. Entonces es parte del ingreso, decíamos que parte del ingreso nacional. Parte del ingreso nacional que reciben las familias. Que reciben las familias y las empresas, ¿no? Privadas. Las familias y las empresas privadas. Y como es su fórmula, va a ser entonces ingreso privado igual a ¿qué? Al ingreso neto. Al ingreso nacional. Menos contribuciones al seguro social. Menos las contribuciones al seguro social. Utilidades de las empresas estatales. Utilidades, empresas estatales. Menos impuestos a las utilidades de las empresas. Menos los impuestos a las utilidades de las empresas. De las empresas. ¿Sí?
O sea, el ingreso privado, ¿no? El que va a recibir quién es la familia y la empresa privada, va a estar dado por qué. O sea, va a ser parte de ese ingreso nacional, ¿sí? Por eso es ingreso nacional menos el pago que se hace las cuotas al Seguro Social, menos las utilidades de las empresas, pero en este caso, ¿qué? Estatales, y menos los impuestos a las utilidades de las empresas. Entonces después tenemos, entonces esto, ingreso privado, será igual entonces al ingreso nacional, por eso dice es parte del ingreso nacional que reciben las familias y las empresas privadas. Entonces el ingreso nacional menos las contribuciones al Seguro Social, al INSS, ¿no? Menos, en este caso, el impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, menos las utilidades, utilidad de las empresas y menos los impuestos, utilidad esta sería de las empresas estatales y ese menos los impuestos en general de las utilidades, ¿no? Sí. No, perdón, aquí sí, utilidad de las empresas estatales y aquí es impuesto a las utilidades. ¿Sí? Ahí está. Después tenemos el ingreso personal. Entonces dice que el ingreso personal es parte del ingreso privado, ¿no? Parte del ingreso privado que reciben, o que recibe en este caso, ¿quién? Un trabajador, ¿no? Entonces, ¿qué recibe? El individuo. El trabajador o el individuo. ¿Qué recibe el trabajador? Antes de pagar los impuestos directos. Ajá, ¿qué recibe el trabajador antes de pagar los impuestos? Entonces aquí va a ser, la fórmula será ingreso personal igual a ¿qué? Al ingreso privado menos impuestos. Menos los impuestos directos. ¿Qué más? Entonces, ¿y cuándo será entonces acá tendría ingreso personal, ingreso privado, menos los impuestos directos. No, todavía no se han pagado los impuestos. No es impuesto, es utilidades. Bueno, entonces aquí ya lo que yo tengo es el ingreso personal, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso personal? Ah, no, a ver, aquí. Ahí es donde está el error, ¿no? Tendría que ser... Aquí es... mal. Ingreso personal sería ingreso privado, Sí, menos utilidades no distribuidas. sí. Y ya. Y entonces, y el ingreso ya personal disponible, Ahora sí, ingreso personal menos los impuestos directos.
personal disponible igual al ingreso privado, Ingreso personal. al ingreso personal Menos impuestos directos. menos sus impuestos directos, ¿no? O sea que aquí está pagando el impuesto sobre la renta, ¿no? Por ejemplo, para las personas físicas tenemos normalmente hasta el 30 de abril, pero ahora ha habido, te están dando un mes más, ¿no? Hasta el 31 de mayo, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestras cuentas nacionales, ¿sí? Entonces el ingreso privado es igual entonces en este caso, ingreso privado menos las utilidades no distribuidas. ¿Y ya cuándo será ingreso personal disponible? Cuando es ingreso personal, le restamos ¿qué? Los impuestos directos, en este caso el IVA. Estas son ¿qué? Las fórmulas del Producto Nacional Bruto. Pero más que bruto, lo vamos a volver a retomar. ¿En qué sentido? En la parte teórica. ¿Qué viene a ser el Producto Nacional Bruto? Pues el Producto Nacional Bruto es todo lo que el país ha producido internamente sin importar su origen. La cosa es que es todo lo que está aquí, ¿sí? ¿Cuándo será Producto Interno Bruto? Bueno, ahí sí vamos a decir qué es lo que el país ha producido internamente, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver qué compramos de fuera, o sea, qué exportamos, qué vendemos y qué es lo que hemos importado. Por eso es que ya es menos los pagos a los factores del exterior. ¿Qué viene a ser el Producto Nacional Neto? Pues viene a ser mi Producto Nacional Bruto, o sea, todo lo que he producido, pero le voy a restar ¿qué? La depreciación, el desgaste de toda la maquinaria que tenemos en el país, ¿no? ¿Qué viene a ser el ingreso nacional? Pues es ya cuantificado monetariamente, ¿no? Por eso es ingreso. Ese es el Producto Nacional Neto, más los impuestos directos, ¿no? Menos el subsidio. ¿Qué viene a ser el ingreso nacional privado? Es parte del ingreso nacional, pero menos las cuotas al seguro social, menos las utilidades de las empresas estatales y menos los impuestos a las utilidades de las empresas. ¿Qué viene a ser el ingreso personal? Pues es parte del ingreso privado menos las utilidades no distribuidas. ¿Y cuándo será un ingreso personal ya disponible? Una vez que ya se ha pagado los impuestos, o sea, una vez que ya pagué mi impuesto sobre la renta, ¿sí? Bueno, ahora va a haber varios métodos, hay 3 métodos para determinar el Producto Interno Bruto, o sea, a ver, una variable importante que se va a estudiar es esta. Esta es la que sirve como parámetro de comparación con los otros países. Todos los países determinan su Producto Interno Bruto, su ingreso per cápita, ¿sí? Su producción per cápita. Entonces, esta es una variable muy importante. Por eso, digamos, la macroeconomía va a estudiar varias cosas, ¿no? Dentro de eso va a estudiar lo que se llama las cuentas nacionales. Y dentro de las cuentas nacionales lo que va a estudiar es, en este caso, lo de la producción nacional, que ya lo acabamos de ver. Va a estudiar también que la tabla de insumo producto, va a estudiar la riqueza nacional, va a estudiar también algo muy importante, lo que estoy mencionando, que es la balanza de pagos, que tiene que ver en este caso la relación de México con el exterior,
¿sí? Bueno, entonces, dentro de lo... otro que va a hablar también es de las finanzas públicas. Y dentro de las finanzas públicas, que lo veremos más adelante con la teoría de la crisis, va a ser que aquí, ¿qué es el ingreso nacional? El ingreso, el gasto y la deuda, ingreso público, gasto público y la deuda pública. ¿Sí? Ok. Entonces, hay varios métodos para determinar el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos que tenemos? Tenemos el método del gasto, ¿sí? En donde nos dice, ¿no? Ese es el método del gasto, en donde nos dice que el Producto Interno Bruto va a ser igual al consumo, a ver, un poquito alejado, el consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, cuando hablamos, recuerden que estamos hablando de bienes y servicios de demanda final. Entonces, ¿qué se tiene que sumar según el método del gasto? Debemos ver todo el consumo que realiza, consumo de bienes. Ya sabemos que son de bienes y servicios, ¿no? De demanda final de la familia, las empresas. Pero algo muy importante en el caso de la familia, no se incluye la adquisición de las casas, ¿sí? No se va a incluir. Entonces, todo el consumo de bienes y servicios, ¿por qué nos compramos? A lo mejor compramos todo lo que es alimentos, ¿no? Pues ropa, todo esto, educación, para los que van a las escuelas particulares, el transporte, o sea, todo lo que consumimos, ¿sí? ¿Quiénes consumen? En mayor proporción, la población. También la empresa va y consume, a lo mejor pues dentro de su empresa tiene su área de cafetería y adquiere café, galletas, agua, ¿no? Para su personal. Entonces, es todos los consumo de bienes y servicios para la familia y la empresa, como alimentos, ropa, educación, es salud, la educación, la salud, el transporte. ¿Eso ya qué es? Es servicio, ¿sí? ¿Qué viene a ser I? Entonces, aquí sí están las empresas, ¿sí? Y inversión. C, consumo. ¿Sí? G, gobierno. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa va a adquirir ¿qué? Adquiere, o sea, invierte, adquiere maquinaria, ¿no? Todo lo que adquiere en maquinaria, en mobiliario, lo que adquiere en equipo de reparto, lo que adquiere en este caso, pues sí, todo lo de maquinaria, edificios. Y entonces aquí también incluye cuando la familia, ¿no? O sea, la familia compran casa.
Entonces, la casa, el edificio, acá maquinaria, empresa, aquí adquiere edificio, adquiere la empresa para poder tener pues dónde producir o dónde vender, ¿no? Y la familia compra casa y eso se ve como ¿qué? Se ve como inversión. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno también realiza gastos, ¿no? También adquiere bienes y servicios, pero básicamente aquí se considera que el salario, ¿no? La nómina, salarios de todas las empresas, de todos los que trabajan o trabajamos como en nuestro caso, ¿para quién? Para el gobierno, ¿no? ¿Qué otra cosa hace el gobierno? Pues también adquiere también maquinaria, adquiere también infraestructura, ¿no? Dependiendo de la secretaría, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa hace? También construye. Ajá. La construcción, por ejemplo, de carreteras, puentes, ¿no? Independientemente de que dé en concesión, ¿no? Alguna empresa que lo haga, pero también el gobierno, vamos a decir, que realiza obras como la construcción de hospitales, ¿no? De carreteras, puentes, hidroeléctricas, donde se almacena agua. Por ejemplo, en el norte del país, por la sequía, las famosas presas, que inclusive para construir, pues se tiene que endeudar, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver este saldo, ¿se acuerdan? Entonces, esto tenemos que ver el saldo, para que sea más o menos, ¿sí? Entonces, este es mi saldo, ¿de qué? De la balanza comercial. Porque ya sabemos, ¿no? ¿Qué es exportación? Pues lo que vendemos al exterior. ¿Qué vendemos? Como en nuestro caso, casi siempre materias primas e importamos ¿qué? Productos terminados, ¿no? Entonces, para complementar. A ver, complementa. En la parte del gasto público, normalmente se divide en dos grandes bloques, que es el gasto corriente, que se refiere a la adquisición de bienes o servicios que se realizan, o que realiza el sector. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pago de educación, salud, transporte, infraestructura, comunicación, ¿sí? Y tenemos el otro que es el gasto de capital. O inversión, ¿no? Ajá, gasto de capital o inversión, que tiene que ver ya con los compromisos que se tiene que cumplir con aquellas empresas privadas, ya que tienen un contrato de largo plazo, ¿no? Para entregar suministros. ¿Sí? Entonces ahí está nuestro Producto Interno Bruto en relación al gasto. El otro es de acuerdo al ingreso, ¿sí? De acuerdo al gasto, el otro método es el método de acuerdo al ingreso. Aquí lo que nos dice es que debemos sumar el Producto Interno Bruto tomando en cuenta que, como es el pago o la remuneración a los factores, a los recursos, a los factores de producción. Por ejemplo, dice, a la tierra, ¿con qué le pagamos? Con la renta, ¿no? O sea, la plusvalía, la renta. O sea, todo lo que, ¿cómo le pagamos, por ejemplo, al trabajo? Pues con el salario. ¿Qué le pagamos a las empresas? Con utilidades. ¿Qué le pagamos al capital? Con intereses, ¿sí? Entonces, esta fórmula, este método, dice que va a ser igual a ¿qué? El Producto Interno Bruto. Pues a todos los salarios que se ha pagado, más, en este caso, todo lo que tenga que ver con el alquiler o renta, no solo de bienes inmuebles, sino también maquinaria,
puedo rentar computadoras, puedo rentar la patente, la marca, ¿sí? Entonces acá al trabajo, aquí a tus bienes inmuebles o a la tierra, a la empresa ¿con qué? A la empresa con, se puede llamar, algunos le dicen beneficio, le podemos decir utilidad, ¿sí? O le podemos decir la ganancia que obtiene ¿qué? La empresa, pero más utilidad. Más en este caso, más al capital nos faltaría. ¿Al capital con qué le pagamos? Con interés. Entonces, esa es la fórmula del ingreso. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos entonces gasto, ingreso y el método de la producción. El método de la producción dice que el Producto Interno Bruto va a ser igual a ¿qué? En este caso, a la sumatoria de todo el valor agregado que se le ha dado. Es una fórmula, ¿no? Va a ser, dice, igual a la sumatoria de todos los valores agregados. ¿Sí? ¿A qué se está refiriendo? Por ejemplo, si al final, vamos a suponer acá así, ¿no? 3 actividades. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Para el precio, en este caso, de un coche. Entonces, por ejemplo, primero tenemos en este caso a la mina, ¿sí? La mina SA, y esta mina, lo que va a generarnos es el acero. Entonces, esta nos va a producir acero, y entonces su valor de la producción, el valor de la producción, por ejemplo, va a ser igual a 4.000. Esta mina le vende a una empresa que se llama Acero SA, que es la que la va a convertir en lámina, ¿sí? Va a transformar ese acero y entonces ya vamos a tener hierro, ¿sí? Y entonces ese hierro que va ya a producir, ¿no? Su valor de la producción va a ser igual, en este caso, a 9.000. Y cuando ya llega al que produce coches, vamos a poner coches, SA, entonces ellos van a hacer el coche y entonces su valor de la producción va a ser igual a 20.000. ¿Sí? Pero de acuerdo a este método, tenemos que sumar ¿qué? Los valores agregados, porque recuerden que hemos dicho desde el inicio, el Producto Interno Bruto va a medir ¿qué? La producción, pero ¿de qué? De un bien o un servicio de demanda final, o sea, del coche, ¿sí? Entonces, para que no se repita, se ve el valor añadido o el valor agregado. El valor agregado. A ver, aquí, perdón. Entonces aquí, ¿cuál será su valor agregado? El valor agregado al inicio de la mina es 4.000. Cuando fue a cero, sí, o sea, ya a ellos les cuesta 9.000. Pero antes, ¿cuánto fue lo que él pagó? 4.000. Entonces, solo el valor añadido es ¿cuánto? 5.000. ¿Qué pasa ya con el coche? Se vende en 20.000, pero él adquirió su materia prima ¿por cuánto? Por 5.000. Entonces, ¿cuánto fue su valor añadido? En este caso, 11.000. ¿No? Porque él lo compró en 9 y lo está vendiendo en 11.
Entonces, yo puedo determinar mi Producto Interno Bruto sumando, ¿qué? 4.000 más 5.000 más 11.000, y al final la suma de estos tres va a ser igual a, ¿qué? A los 20.000, ¿sí? Pero lo que nos dice aquí, lo más fácil que es, pues mejor sumar, pero como producto terminado, ¿sí? Y por eso dice, si tú te vas por este método, tienes que ir quitando por cada una de las etapas que se requiere para llegar a este coche su valor añadido o agregado, ¿sí? Ahora vamos a ver la producción, como la otra vez le decía, nominal y real, que será para la siguiente clase. Bueno, jóvenes, cuídense mucho.